Capítulo 9. La legalidad le da dominio total sobre su enemigo. Andar en legalidad te pone por encima de toda la fuerza del mal. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Esta es una palabra de revelación de alto nivel. Una vez que Jesús subió de las aguas, se le abrieron los cielos. Vino el Espíritu Santo y la voz del Padre hablándole a lo visible e invisible. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Le diré que el glorioso Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó a confrontar al ilegal, al ladrón, al padre de toda mentira. Jesús fue movido por el Espíritu Santo a quebrar todo tipo de opresión de forma directa al milagro Satán, al maligno Satán. Vivir en legalidad y obediencia total le quita todo derecho al reino de las tinieblas sobre tu vida y la de tu familia. La Escritura lo dice bien claro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta palabra es de alta sabiduría. Quiero decirte que no existe ningún derecho legal de reino maligno sobre alguien que camine en obediencia con Dios. Quiero hablarle con mucha sinceridad y respeto. La única manera que el maligno tenga acceso sobre usted es cuando se entra en ilegalidad. La iglesia que Cristo vino a entrenar no es un pueblo débil. Es una iglesia gloriosa, fuerte e invencible. Jesús dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Jesús nunca anduvo en una tierra teniéndole temor a los demonios, ni a ningún principado maligno. Jesús lo enfrentó en Mateo 4, y con la autoridad de la legalidad le dijo continuamente: escrito está, no le tenga miedo a ninguna tentación que venga hacia usted. Toda obra maligna y situación contraria que se presente es porque está ungido para quebrantarla por el poder de la palabra viviente y las santas escrituras. Cada vez que usted entre en nuevas dimensiones de legalidad, el Espíritu lo llevará a confrontar al ladrón, porque vamos a conquistar diferentes etapas, zonas, finanzas, número de personas, relaciones, territorios y propiedades en medida que se conquista más. Es superior la revelación en el mundo del discernimiento y vive tu mundo de fe sin temor e inseguridad, porque estás en Cristo. La autoridad que le da el Espíritu Santo es extraordinaria. Le explico: cuando usted gana la lucha contra el cáncer, las drogas o cualquier enfermedad, para usted es fácil ministrarle a cualquiera que está en el área que usted venció. Cuando usted vence en cantidades de números de personas ganadas y consolidadas, usted puede ayudar a otros. Hay estaciones en que usted le cuesta ministrar, y es porque aunque usted es creyente, todavía allí no ha conquistado. El Espíritu llevó a Jesús a confrontar 3 mundos de engaño malignos. Primero, la tentación. Tentación con los apetitos del cuerpo físico. Jesús lo venció. Muchas veces en el mundo de la legalidad eterna somos tentados a desobedecer por los apetitos de la carne. Si una persona no tiene el carácter para obedecer al Espíritu, aunque su cuerpo está pidiendo otra cosa, se puede caer en la ilegalidad de desobedecer a Dios por un placer o cualquier impulso del cuerpo pecaminoso carnal. Es por eso que el ayuno de 40 días en el desierto que vivió nuestro Señor Jesucristo dominó la carne y la venció. De esta manera comenzó su ministerio, demostrando los apetitos de la carne que siempre serían esclavos de la voz del Espíritu, y Jesús se mantendría en legalidad eterna. Tentación ofreciendo los reinos del mundo bajo falsedad y mentira. Jesús lo derrotó allí también, y tú lo puedes hacer. Le aseguro que al entrar usted en plena legalidad divina, usted vencerá. Le aseguro que usted obedecer totalmente la voz del Espíritu Santo y someterse a su autoridad delegada, toda fuerza de opresión huirá. Es por eso que la Escritura dice: resistid al demonio, y de vosotros huirá. Nunca se sorprenda de los lugares donde Dios le envía y que exista pecado y demonios. Dios le lleva allí con el fin de que eches fuera los demonios, para que con autoridad legal que Dios le concede, eche fuera de la maldad que ha existido allí por años.
Al entrar usted en plenitud de legalidad, el bendito Espíritu Santo le llevará a los lugares escritos por la mano de Dios para su vida, donde usted está ungido para liberar, romper, quebrantar, destruir e implantar. Dios jamás le colocará en desventaja con ningún demonio. No importa su jerarquía, no importa sus mentiras. Dios le dio poder suficiente por su legalidad y plena obediencia para derrotar todo lo que se presente, visible e invisible. La bendita autoridad que emana de la obediencia total no es solamente sobre demonios, es también con ángeles, arcángeles y potencias eternas que se hacen disponibles para usted todo el tiempo. Mateo 4 dice que venían ángeles y le servían. En Getsemaní vino un ángel a fortalecerlo, y él dijo que cuando quisiera podría llamar legiones de ángeles a pelear por él. El mundo de la legalidad le pone en autoridad total sobre fuerzas oscuras de tinieblas. El Espíritu le llevó al desierto. Jesús nunca le anduvo huyendo al demonio. Creo que si viven muchos creyentes en Cristo es un continuo temor a los planteamientos del maligno, y es como si el diablo va por detrás atacando y ellos huyendo. El modelo de Jesús fue así. El Espíritu llevó a Jesús a donde estaban los oficiales terrenales del demonio. Es decir, el legal busca al ilegal para echarlo fuera y decirle con toda autoridad delegada: vete de aquí, lo que te robaste te lo voy a quitar. El Espíritu Santo lo lleva a usted a la ciudad, a las casas, territorios, hogares, familias, donde hay muchos problemas y fuerzas de opresión, nunca para que saque o para que tenga miedo, sino para que le diga: vete, Satanás. El Espíritu Santo lo envía a sacar demonios. Usted nació para vencer. La nueva criatura en Cristo es plena, santa y perfecta. No está llena de debilidades según la carne. San Pablo dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Eso implica que cuando caminemos en obediencia, somos movidos por la eternidad a donde está el maligno, y allí tiene que huir. Todas las literaturas y mensajes del superdiablo son para los ilegales. La Biblia nos enseña que así como Cristo venció, nosotros venceremos, y siempre que andemos en obediencia, derrotaremos la maldad con el poder de la palabra de Dios, diciendo: escrito está. Satán, sirviente de la legalidad eterna. Todo lo que hace Satán termina glorificando a Dios que le llamó por causa de su obediencia legal. Jesús dijo: escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, con todos sus movimientos informativos, quiere que nosotros creamos su poder, su superpotencia, pero quiere que miren cómo lo confrontó Jesús. Quiero que lo miren. El legal Salvador del mundo, Jesús mostró Salvador. Nuestro Salvador dijo que su trabajo sería servir el propósito de Dios. ¿Qué revelación suprapoderosa tiene eso? Generalmente, cuando estamos viviendo momentos adversos, suponemos que Satán, con sus demonios, son profundamente malos y no pensamos que es nuestro sirviente. Así lo vio Jesús, siempre lo vio como su sirviente, y en estación de legalidad le dijo: a tu Dios servirás. Comencé a recibir revelaciones acerca de esta sentencia eterna, y todo creyente de éxito que ha aprendido a esperar a Dios ha notado que todo lo que ha tratado de hacer Satán siempre se ha transformado para bien. Se lo muestro así. José fue odiado por sus hermanos. Ese odio lo puso el demonio en corazón de ellos. Se parecía malo, pero era el sirviente de Satán, trabajando locamente para que éste fuera vendido como esclavo y llegara a reinar en Egipto. El capítulo final de esa historia, José dijo a sus hermanos: llegué aquí porque Dios me envió delante de vosotros para perseverarles la vida. David no era tomado en cuenta para estar en los banquetes de su casa. Sus hermanos mayores le despreciaban. En la lógica parece muy duro, pero era Dios poniendo a trabajar al ilegal, al sirviente de Satanás, para que con unas pequeñas ovejas en el desierto se hiciera experto en la guerra apretada de tú a tú con las fieras, y después de tantos años de práctica, esa experiencia lo utilizaría para enfrentar a Goliat. El ilegal, Dios lo utilizó para un ascenso como rey. El sirviente Satanás metió a Pablo y a Silas en la cárcel, y a medianoche, en una vez de ellos estaban amargados, en vez de ellos estar amargados, cantando himnos
a Dios hubo un terremoto, la cárcel tembló y el carcelero creyó con toda su casa y comenzó la poderosa y generosa iglesia de Filipos. Allí se afirmó el movimiento en Asia. Cada persona en la Biblia tiene una historia y cada hombre y una mujer de Dios puede testificar lo que dijo Pablo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. La ilegalidad nunca le ganará a la legalidad. Si Dios lo envió a usted a un lugar y que tuviera el gobierno en su contra, las leyes terrenales quedan en ilegal, es porque lo eterno es superior y Dios se impondrá por encima del racismo y del desprecio humano. Los cuervos son los animales más mezquinos que existen, pero Elías andaba de legal, por lo tanto el ilegal cuervo le llevaba carne fresca al profeta legal. Si nosotros entendemos el poder de la legalidad eterna, dejaremos entonces de amargarnos la vida por cosas que no pasan y que parecen duras. Jesús es el ejemplo eterno. Pilato le dijo a Jesús: yo tengo poder para sacarte, yo mando acá. Como diciendo Pilato: pórtate bien conmigo que yo tengo poder. Jesús le dijo: tú eres mi sirviente, tú haces lo que yo determine que hicieras. Cuando yo veo las escrituras gloriosas cumplidas en Cristo y cada detalle doloroso y el desprecio que cruzó hasta llegar a su resurrección gloriosa, veo como una tubería perfecta construida por la eternidad para que el sirviente Satanás hiciera lo necesario y bien hecho para que se cumpliera la escritura, y al final de todo Cristo resucitará. El ilegal y sirviente Satanás lo que trata de hacer en su contra, en contra de sus hijos y en contra de su familia, si está en justicia, es decir, en legalidad eterna, todo se volteará para bien. En una ocasión servía con todo mi corazón en un lugar. Lo hacía de noche y de día. Vendí mi casa y lo doné para esta hora. No tenía nada que yo pudiera decir es mío. De pronto mi sirviente Satanás dijo que yo era ladrón y que había robado a ese ministerio. Me pasó algo curioso cuando supe la calumnia. El Espíritu Santo me habló y me dijo: no te defiendas ni ataques a los que te están diciendo todo esto en tu contra. Tenía una profunda paz. Citaron unos 500 líderes y les hablaron mal de mí, pero algo fuerte y profundo dentro de mí decía: no te defiendas, no acuses, no digas nada. ¿Por qué es esto tan raro? ¿Por qué esto sin sentido? ¿Por qué esto me parece injusto? Dios estaba usando al sirviente Satán para mi ascenso. El maligno trabajó de día y de noche para mi victoria en el ministerio. El trabajo fue tan bueno que todo eso me llevó a desarrollar una plataforma mundial que está bendiciendo de millones a millones de personas en el planeta. Es por eso que le doy gracias a Dios por mi sirviente Satanás. El mundo legal eterno está blindado de perfección y ya está escrito: el único camino que le queda a Satanás es el de sirviente del Eterno, y así todo lo que haga siempre termina dándole la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Todo lo que hoy parece malo. Es necesario que usted comprenda que si algo raro, extraño, que parece malo le está pasando, de allí saldrán grandes testimonios de vida milagrosa. De allí saldrán milagros y todo se convertirá en gloria para nuestro Dios. Todo lo que parece malo nunca terminará siendo malo. Lo que parece que es malo hoy, más temprano que tarde, se transformará en bueno. La palabra lo dice bien claro: a los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Adoración y servicio. La brutalidad satánica hace que todo lo que haga sea la tubería por donde corriera la gloria de Dios. Jesús le dijo cuando Lázaro estaba enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Jesús dijo que sus hijos no amen a esta vida, porque el que la ame la perderá y el que la pierda la ganará. Esto indica que no puede existir nada que provoque temor ni la muerte y ninguna manifestación o amenaza. Es necesario creer que los cielos están abiertos delante de usted y que aún lo más mínimo que pase se volteará para bien todo el tiempo. Todas las cosas más duras saldrán canciones, de sus amarguras o de sus amargas lágrimas saldrá la dulzura. Es por eso que Sansón dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Jueces 14:14. Todo lo que parece que es malo
es la tubería que parece fea por fuera, pero por dentro corre la gloria. Todo está lleno de dulzura, risa, prosperidad, cánticos y adoraciones. Caminar en legalidad eterna asegura que siempre su vida es dominada por la justicia divina, y todo lo que pase siempre terminará en adoración y alabanza a nuestro Dios. Todo esto por el poder de la justicia o legalidad eterna. Nunca deje de servir. Lo que parece que es malo siempre resultará siendo bueno, y en gran adoración a Jesús. Si Satanás es el sirviente de Dios, también es su sirviente. Nadie tiene poder sobre sobre un hijo de Dios, de sus santos. Dios es dueño. Jesús lo dijo a Pilato. Entonces le dijo a Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada desde arriba. Juan 19:10. Jesús dijo algo exageradamente profundo. Pilato, con su crueldad, era el sirviente de Dios. Se le había delegado autoridad para obrar en tinieblas, de modo que Cristo fuese crucificado para salvarnos, aunque el tercer día terminaría en gloria. No existe ni un solo versículo que diga que Satanás puede hacer con tu vida lo que quiera. Todo lo que parezca malo terminará en gloria a nuestro sirviente. Satanás siempre terminará avergonzado. El mayor ejemplo de esto es que en Jerusalén está en una tumba vacía. Lo legal derrota lo ilegal siempre. No existe ningún modelo que la ilegalidad prevalezca ante la justicia eterna. Hay muchas lecciones que podamos aprender de esto. La más grande es que el liderazgo que no tiene revelación de sumisión a una autoridad delegada por Dios prospera en su carrera. Lo otro es que hay aspectos y formas o estilos de cada autoridad guiada que Dios pone delante de nosotros, que no debemos de tocar. Es necesario que aprendamos a someternos sin cuestionar nada. Eso es justicia eterna. Meditando en esta gran lección de nuestro Señor y Dios Jesucristo, puedo observar que así se mueve la eternidad, en sumisión y autoridad, y es en donde realmente es probado el carácter del obrero. Nosotros no debemos de vivir para lo que no nos gusta. Nosotros existimos para estar donde Dios nos envía, porque llevamos por dentro la potencia eterna de la transformación. Los portones que se abrieron cuando Jesús aceptó el proceso del bautismo no revelan que todo estancamiento en la vida de una persona escogida está ligada a la rebelión de la autoridad delegada. Como podemos observar, antes de que Jesús fuese tentado por el diablo, fue probado en sujeción a la autoridad. Juan el Bautista. Esto revela que la sujeción a una autoridad revelada es superior a las tentaciones del diablo. Una persona que haya aprendido a estar sujeto a la autoridad delegada por Dios, entonces ya está lista para reprender y confrontar al usurpador Satán. Las personas que violentan sujeción a una verdadera autoridad asignada por Dios jamás tendrán autoridad para reprender al maligno. Al contrario, pasan a cárceles de opresión todos sus días, aunque sean salvos, pero no experimentarán la plenitud de la potencia de su llamado eterno. Los verdaderos problemas de los seres humanos no están en las necesidades materiales, sino en crisis de sujeción a la autoridad delegada por Dios. Aún en los asuntos que parezcan mínimos, es necesario tener cuidado. Durante años hemos estado pendientes más del diablo que de lo que dice la autoridad delegada por Dios, y solo estar sujeto asegura que toda opresión del maligno se derrumbará. Millones de personas no pueden cruzar a la próxima dimensión porque no reconocen autoridad o la autoridad delegada por Dios. Aprendamos de Jesús. Antes de entrar a la plenitud de su ministerio público le dijo a Juan: es necesario cumplir toda la justicia, es decir, legalidad eterna. Y Juan lo entendió. Por eso, cuando subió de las aguas, se le abrieron los ojos. Al obediente se le abren los cielos. Es sorprendente como creyentes, por crisis de carácter también de iglesia, de pastor, de líder, de cobertura, como quien va a otro supermercado, solo porque algo no le gusta, ya no tengo claro. Me doy cuenta, porque sus oraciones no son contestadas. Su primera prueba no es con el diablo, sino prueba de sujeción a la autoridad delegada por Dios. Cuidado, antes de Dios dimensionarle, coloca una autoridad que le presione a hacer cosas
que no entienda con la mente carnal, pero obedezca en todo, porque todo el que obedece a plenitud se le destapan las fuentes de las glorias eternas. Jamás es comparable a donde Dios le llevó cuando es plenamente obediente a la autoridad que Dios le dio. Nunca olvides al obediente, se le abren los cielos. La legalidad es eterna. Violentar leyes eternas es la ruta más segura para abrir las puertas del mundo de las tinieblas. Sabemos los resultados: estancamiento, maldición, opresión, frustración, todo con el fin de bloquear el llamado eterno de una persona. La legalidad se refiere al ámbito jurídico. Que algo es ilegal significa que ha hecho de acuerdo con las leyes de la eternidad, gobierno o reino durante años de este mundo, pero distraídos respecto a las verdades eternas de nuestro Dios. Por eso se han desviado de la operación, el de operar en legalidad, por eso no han sido legitimados. La legitimidad es un alineamiento a la palabra ley, es todo lo relacionado con lo espiritual, con lo ético, con lo moral. Está de acuerdo con la verdad, valor genuino y principios de la justicia, una voz profética, una dirección apostólica, una autoridad gubernamental bíblica. Como resultado de vivir y operar en legalidad es que no hay sentimientos, no hay conducta. Se opera, se habla y se vive en los deseos de la carne y de los gustos propios. El método es la manipulación con tal de lograr todo lo que se proponen o todo lo que se quiere. Esto lleva al fracaso. En cambio, vivir en la legalidad, vivir con los principios, conlleva una garantía de éxito. La legalidad bíblica es un conjunto de palabras, estatutos, creencias, valores, normas impuestas por nuestro Dios a través de las segundas escrituras. La de los santos, vivir en obediencia al principio y las leyes de Dios en verdad, con transparencia, confesión, declaración de fe, traen progreso y crecimiento en la vida del cristiano y de su llamado eterno. La legalidad como valor permite apreciar el respeto e interés de las leyes y malditos por parte de un pueblo del gobierno y autoridad a quien se sujeta voluntariamente. El cambio, la ilegalidad perturba, produce estancamiento y retroceso. Nuestro Dios es bueno y misericordioso, pero ante la práctica de la ilegalidad, cerrando un infinito mundo de bendiciones y beneficios que Dios abrió en amor para con nosotros. En el mundo existen solamente dos opciones a ámbitos para vivir. El primero, el que practica la obediencia de los principios y leyes de Dios, así quedando legitimado en todos sus derechos como hijo del rey de su Padre. El que está fuera y vive practicando lo ilegal, al margen de todo lo que Dios manda, así es sin cobertura y sin protección eterna, porque en su mala elección deja a Dios fuera de su vida y vive las consecuencias siempre dolorosas. Un ejemplo de legalidad en la Biblia es cuando Jesús le dice a Juan el Bautista respecto de su bautismo: porque así conviene que cumplamos con toda justicia. El Señor se puso en la cola de los pecadores para ser bautizados con el bautismo, con los estatutos legales que en ese tiempo impuso un profeta que le era la autoridad divina. En ese momento así, no cayó en la trampa de estar desobediente a ilegalidad, aunque él no tenía pecado. Como consecuencia de esta obediencia de Jesús, fue aprobado por su Padre Dios. Por eso, cuando estaba el agua, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Debemos de operar debajo de la plataforma de santidad. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Esto es para los obedientes. Existimos para triunfar y para vencer. Todo es para los santos. Somos el testimonio de la victoria y la legalidad de nuestro Señor Jesucristo, operando en perfecta unidad con el que conquista o con el conquistador seguro. En Génesis se relata cómo el diablo le presentó al ser humano algo aparentemente atractivo y le robó la legalidad. La autoridad que Dios le había dado la perdió al dudar a Dios, quedando expuesto y en ilegalidad, perdiendo todos los derechos que tenía. Por eso tenía que nacer de nuevo. Dice, quedando expuesto en ilegalidad, perdiendo todos los derechos que tenía. Por eso tenía que nacer el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, nacido de mujer, pero concebido por el Espíritu Santo, quien arrebató y quien recuperó la legalidad
para todo ser humano que crea y confiese que Jesús es el Señor y acepte la sangre de Cristo que limpia sus pecados para recuperar y entrar y vivir en la legalidad. Por lo tanto, someteos a Dios, resistid, pues el diablo huirá de vosotros. Santiago 4:7. La legalidad derrota ilegalidad. No existe nadie que esté operando en obediencia plena, es decir, en legalidad eterna, que pueda ser derrotado en lo que emprenda en su vida de fe. La legalidad derrota la ilegalidad, no importa el tamaño, la distancia, el nombre, lo que sea, la legalidad siempre derrotará la ilegalidad. Nosotros en Cristo nacimos venciendo para vencer por medio de la palabra legal y la sangre del Cordero. Jesús nuestra justicia eterna. No nacimos para la pérdida, nacimos para vivir siempre venciendo, de modo que se impongan las ideas de Dios en nuestras generaciones por siempre en Cristo Jesús. Toda mentira que se presenta es resistencia a usted, siempre será derrotada porque la legalidad derrota la ilegalidad. Es falso que todo el tiempo nosotros estaremos en pruebas. En verdad que vivimos procesos, pero llega un momento que Dios, por derecho legal, nos hace justicia, porque la legalidad siempre derrota la ilegalidad. Dios cuando le envía a un lugar y usted está en obediencia total, es imposible que usted sea derrotado. Puede haber en su andar momentos de depresión en distintas áreas, pero lo normal es que siempre de cada situación salga a favor un testimonio de honra para Dios. Legalidad derrota siempre la ilegalidad. Nunca Dios dijo que enviaba a su iglesia para ser derrotada. La verdad es que Dios envió a su iglesia venciendo y para vencer. Apocalipsis 12:11. Satanás no tiene ningún demonio que pueda vencer a la iglesia. Todos son unos perdedores. El asunto es andar en legalidad y el abrigo del Altísimo nos protege. Jesús nunca anduvo en esta tierra con temor a las operaciones de la maldad, porque la legalidad derrota siempre lo ilegal. San Pablo lo dijo bien claro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que ordena? Cristo es el que murió aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.